En el estudio anterior, Adoración y Liberación, sobre el tema OVNI, la posibilidad de vida en otros astros, así como vida biológica supuestamente extraterrestre, les hablamos acerca de las distancias en el universo, del problema de las distancias, y también como de la dificultad de que, por muy grande que sea el universo conocido, la dificultad para que exista vida extraterrestre debido a esas distancias y debido a que no hay suficientes generaciones de estrellas que hayan existido y que hayan generado materia densa, la materia densa que estudia la tabla periódica de Mendeleev, como para que haya muchas civilizaciones extraterrestres y que algunas de ellas hayan llegado a la Tierra. En el estudio de hoy vamos a tratar otros aspectos que también son interesantes. Uno de los temas que vamos a tratar hoy es el de las distancias y el viaje interestelar. Imaginemos que existe una civilización extraterrestre que siente curiosidad por conocer a otros habitantes del cosmos, y de alguna manera que no soy capaz de imaginarme, porque las ondas de radio, las ondas hertzianas, así como otro tipo de ondas, las ondas de radar, etcétera, la máxima velocidad a la que pueden viajar es la velocidad de la luz. No existe ninguna velocidad superior a la de la luz para usar con medios físicos y tecnológicos de que nosotros tengamos conocimiento. Por tanto, las estrellas más cercanas, Vega, Sirio, Alfa y Beta de Centauro, Próxima Centauri, etcétera, son estrellas que se encuentran a 4, 7, 17, 20, 50 años luz, en un radio de 100 años luz a la redonda de nosotros, de nuestro sistema solar, de nuestro sistema estelar local. Podría haber unas 60 o 70 estrellas en las que quizá pudiera existir vida. Pero para venir a la velocidad de la luz, si es que conocen esa tecnología, que según Alberto Einstein es imposible, porque un objeto tecnológico que se desplace a la velocidad de la luz, para hacerlo requeriría energía infinita, y esa nave alcanzaría masa infinita, lo cual es totalmente físicamente imposible. Algunas teorías descabelladas, más que teorías, hipótesis. Recordemos que no es lo mismo hipótesis que teoría, desde el punto de vista científico. Algunas hipótesis descabelladas hablan de que estos seres podrían desmaterializarse y viajar en un rayo de luz para poder alcanzar velocidad de luz. Luego se recompondrían al llegar al punto de destino. Mi pregunta es, si un organismo se disminuye, se desmenuza hasta partículas subatómicas para poder viajar en fotones, cabalgando sobre los fotones, que son las partículas básicas de los rayos de luz, son partículas subatómicas, fotones, gluones, bosones, ¿cómo podrían reintegrarse luego y seguir siendo seres vivos? Desde mi punto de vista, un organismo físico que se desintegra y luego vuelve a integrarse, se reintegraría como un cuerpo muerto, se reintegrarían como cuerpos muertos, serían seres fallecidos. La materia más o menos inorgánica, el metal, la madera, el hierro, el acero, el Kevlar, etcétera, el aluminio, se reintegraría otra vez como materia inorgánica, pero la materia viva reincorporada, para mi punto de vista, al reincorporarse, al reestructurarse otra vez en el lugar de destino, se reestructuraría como un cuerpo muerto. No sé si se podría dar un electroshock a estos seres para revivirlos, pero para mí llegarían muertos. Por otro lado, es bastante cuestionable que se pueda descomponer y viajar cabalgando sobre fotones, que son los que componen básicamente los rayos de luz. Pero esto es otro tema. El mayor problema aquí radica en las distancias. Aunque consiguieran, a través de alguna tecnología imposible de imaginar para nosotros, viajar a la velocidad de la luz, aún así tardarían decenas, veintenas, cientos de años, miles de años en llegar. Recordemos que las Pléyades, las estrellas de Orión, se encuentran a 900, a 1500 años luz. ¿Cuánta energía y cuántos sistemas logísticos necesitarían los tripulantes de esas naves para tardar miles de años en viajar hasta la Tierra? ¿Y para qué? ¿Cómo podrían haber descubierto que aquí hay vida y que les interesa ese viaje? Y después, según dice y nos refieren los casos de ufología, de los cuales yo como ufólogo titulado he conocido unos cuantos miles de casos durante mis años de estudio, 34 años estudiando el fenómeno OVNI, y luego se dedican aquí en la Tierra, según la casuística, los libros que nos narran casos del tercer tipo, se dedican a hacer agujeros en el suelo, a sorprender a viajeros curiosos por la noche, a dar sustos a mujeres viejas. Un poco extraño, ¿no les parece? Tomarse siglos en viajar de un planeta a otro, sin saber si volverán a ver a sus seres queridos, para aquí dedicarse a darle sustos a autoestopistas nocturnos, a robar plantas, a hacer agujeros en el suelo o a robar animales de granja.
bastante desconcertante. Amén de que existen otra serie de problemas técnicos y logísticos en el viaje a esas velocidades, aunque consiguieran alcanzar 2/3 de la velocidad de la luz, lo cual en teoría es posible y puede realizarse desde el punto de vista astronáuticos y matemáticos, pero ¿qué aleación necesitaría el frontal de esas naves para evitar la destrucción del artefacto, incluso con mínimos guijarros? Recordemos que en el espacio vacío hay solo un átomo por metro cuadrado, pero también cerca de los sistemas solares y en las proximidades de un sistema solar a otro se encuentran materia, fragmentos rocosos de la formación de los sistemas estelares, todos se forman así, esto lo sabemos por el estudio de la astronomía y de la astronáutica, que un mínimo impacto con una pequeña piedra a 2/3 de la velocidad de la luz destruiría completamente esa nave. ¿Qué aleaciones necesitarían esos señores para poder soportar impactos constantes viajando por el espacio al acercarse de un sistema solar a otro y encontrarse con esos fragmentos rocosos de la formación de los sistemas solares, que igual que existe en el nuestro, la nube de Oort, seguro que existe en otros sistemas que se ha formado de un modo parecido? Por otro lado, nos encontramos con la gran dificultad que los científicos, muchos de ellos agnósticos, plantean de que se puede haber dado vida en otros lugares del universo. Recordemos, en la Tierra se supone que hace 4.500 millones de años se empezó a formar nuestro astro. Unos 1.000 millones de años más tarde, en los océanos primigenios de la Tierra, había aminoácidos. No era vida, eran los ladrillos de la vida. La mayoría compuestos de moléculas orgánicas, carbono, hierro, magnesio, silicio, etc. Pero fundamentalmente el carbono, el hierro y otros elementos, y 120 aminoácidos concretos situados en determinada posición recibieron supuestamente una descarga eléctrica de aquellas tormentas constantes de la primigenia Tierra, donde solamente había tierra y océanos poco profundos, y ahí se formó la primera célula con capacidad de clonarse a sí misma, con una capacidad autorreplicante. Por el estudio en estadística, sabemos que todo lo que pase en matemáticas de 10 elevado a 20, un 1 seguido de más de 20 ceros, se considera que nunca ocurre en el universo. El número de moléculas presentes en el universo, en todas las estrellas de la expansión cósmica, de 15 a 20.000 millones de años luz, se calcula que es de 10 elevado a 80, un 1 seguido de 80 ceros. Sin embargo, las circunstancias para que 120 aminoácidos en determinada posición recibieran una descarga eléctrica a la vez y formar la primera molécula o la primera célula viva con capacidad de replicarse equivale en cálculos estadísticos a 10 elevado a 120, un 1 seguido de 120 ceros. Esto es mayor que el número de átomos que existen en el universo. Y los científicos, algunos de ellos, llegan a pensar que esto se puede haber dado varias veces en la historia del universo en otros planetas. Si tenemos que, según la historia de la estadística y las matemáticas, todo lo que pase de 10 elevado a 20 no se produce nunca, el número de partículas en el universo elementales es de 10 elevado a 80, para creer que la vida se haya dado en otro planeta, que es de 10 elevado a 120, hace falta simplemente una cuestión de fe. Es necesario ser una persona de fe, lo cual pugna radicalmente contra el principio científico de que las cosas deben ser comprobables y demostrables empíricamente. No hay ninguna forma humana ni divina de reproducir aquella primera sopa orgánica donde 120 aminoácidos, unidos en una determinada posición correcta, recibieran una descarga eléctrica y empezaran a funcionar como la primera célula viva con capacidad de replicarse a sí misma. Por otro lado, ¿quién introdujo en esa célula las condiciones para que se replicara la cadena de ADN en organismos cada vez más complejos? Primeramente amebas, protozoos, moluscos, posteriormente pequeños pececillos, después reptiles con branquias, es decir, sistemas respiratorios capaces de sobrevivir en el agua por un espacio de tiempo y también fuera en la tierra durante un espacio de tiempo, posteriormente pequeños reptiles, más adelante los grandes dinosaurios, finalmente los animales mamíferos de pelo, los homínidos con su capacidad cerebral impresionante, con millones de neuronas capaces de crear artefactos y artilugios que no fueran palos y piedras, como el caso de los chimpancés, los orangutanes, los simios, es decir, los micos, y el ser humano con su tremendo, increíble cerebro
que lo separa del resto de los animales de entre 1 kilo a 1 kilo 300, 400 gramos, capaz de memorizar diversas profesiones, aprender hasta hay personas que saben hasta 11, 12 idiomas, lo cual el cerebro del ser humano los separa abismalmente del resto de criaturas salvajes simplemente por el potencial increíble de su cerebro. Tenemos el caso de los chimpancés. El cerebro de los chimpancés es una gran diferencia con el ser humano, con ese peso de entre 300 y 400 gramos al 1,5 kilos del cerebro de un humano adulto. Sí, amigos, todos estos pensamientos deben realizarlos las personas que investigan el fenómeno OVNI, que les gustaría que existieran seres en otros lugares, en otros astros del universo, pero que puestos a manejar conceptos difíciles pero ciertos, nos damos cuenta de que es difícil que existan esas razas y esos seres. Yo, como otros investigadores, creo que existen esas tripulaciones y esas naves, pero existen otras muchas explicaciones a la presencia de estos extraños seres. Podrían ser viajeros del tiempo, podrían ser también seres de una dimensión paralela a la Tierra. Y por supuesto, la explicación más razonable, de acuerdo con la vinculación que el fenómeno OVNI tiene con lo oculto, con el ocultismo, inclusive con el espiritismo. Recuerden que muchos contactados OVNI se ponen en contacto con esos seres a través de la Ouija, a través del velador, del trance total, son poseídos por esos extraterrestres. Y ello nos hace pensar más que estos seres podrían tener que ver con fuerzas mentales poderosas, perversas, invasores mentales, de una dimensión paralela, que tienen poderes casi considerados como mágicos, que pueden realizar ciertos efectos sobre los seres humanos. Inclusive conocemos de que tienen poder para hipnotizar y dejar paralizado, según sabemos por estudio de muchos de estos casos, de encuentros cercanos con personas, y todo ello tiene más que ver con lo oculto que con supuestos seres de otro planeta. Ahora, en estudios posteriores, aquí en Adoración y Liberación, seguiremos ahondando sobre este apasionante y electrizante tema en el canal de nuestro gran amigo Vicente Montesinos, que es Adoración y Liberación, nuestra casa, que también lo es de todos los remanentistas y católicos fieles. Nos vemos en un próximo estudio.